se deducen los montos con capitalización periódica en el marco discontinuo. Vamos a acordarnos del ejemplo. Trabajábamos con un capital de 10.000, tasa del 10%, acuérdense en que es compuesto el régimen, por lo tanto significa que se va acumulando la ganancia. Ahí primer periodo gané 1.000, lo acumulo, gano 1.100, vuelvo a acumular 12.100, 1.210 y llego al monto de 13.310. La demostración teórica que tienen en el material es la que sigue acá abajo, es en forma de cuadro, donde en la primera columna tienen los periodos, en el segundo el capital que se utiliza de base, después tenemos el interés y el valor final. Entonces, arrancamos como si tuviéramos acá. Recuerden que para calcular este interés se hace sobre este capital y así a medida que voy acumulando. Vamos a ir trabajando periodo a periodo. El capital C, el interés del primer periodo, C por la tasa, en este caso 0,10. Eso me daría los 1.000. Acumulo, es decir, sumo C más los intereses y me da el monto que hubiera obtenido al momento 1, los 11.000. C por 1 más J. Y acá es la diferencia con el régimen simple, porque son este es el capital que se va a utilizar como base del periodo 2. Entonces, sobre ese capital, sobre los 11.000, multiplico la J para llegar a determinar el valor de 1.100. Y luego, si quisiera calcular el monto luego de 2 periodos, debería sumar esto que ya tenía, los 11.000, más los intereses de este segundo periodo. Entonces sumo el capital que ya teníamos del periodo anterior, más los intereses de este periodo. Como ven, sacamos factor común. Sacar común es la inversa de la distributiva. Aquello que se repite los traigo afuera. De manera que si después hago distributiva, todo esto, me pregunto, ¿qué queda del primer término? 1. ¿Y qué nos queda del segundo término? J. Entonces todo esto multiplicado por 1 me da el primer término. Esto multiplicado por J me da el segundo término. Y así llego a determinar que si la tasa que se usó en el primero y en el segundo es la misma, se puede expresar como una potencia al cuadrado. Eso, los 12.100 del ejemplo, es el capital que se va a utilizar como base para el periodo 3. Es decir, a este capital le voy a estar aplicando la tasa para calcular los intereses. Para calcular el monto del periodo 3 voy a tener que sumar este que es el monto que ya tenía formado a partir de 2 periodos, más el nuevo interés. Sacamos factor común, aquello que se repite, nos va a quedar, si sacamos a todo esto como factor común, del primer término no queda nada, es decir, va un 1, y del segundo nos queda J. Volvemos a decir que si la tasa del tercer periodo es igual a la de los otros dos, se puede expresar como una potencia al cubo, ya que se sumarían los exponentes. Y así sucesivamente. Para generalizar para cualquier periodo n, nos miramos qué pasó acá arriba. Acá teníamos en el periodo 2 el monto al momento 1. En el periodo 3 el monto al momento 2. Para el periodo n nos quedaría el monto para el periodo n-1. Y a ese monto es que le aplicamos la tasa J para calcular los intereses. Después basta sumar al monto anterior los intereses del periodo, sacando factor común aquello que es igual, y sumando los exponentes n-1 más 1, nos queda la fórmula de monto que estamos usando en la capitalización periódica.